Todo para la gloria de Dios. Bueno, mis hermanos, el día de hoy vamos a ver cuál es la esperanza que hay en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Vamos a basarnos en Job, capítulo 1, versículos desde el 13 al 22. Un día cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias: sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado, cuando los sabeos nos asaltaron. Robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia: cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores, yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia: 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes, yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia: sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor y, de pronto, un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron, yo soy el único que escapó para contárselo. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor, después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado, alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Podemos ver la historia de Job, que realmente es uno de los mayores ejemplos del Antiguo Testamento con respecto a lo que es el sufrimiento. Job era una persona justa, era una persona íntegra ante los ojos del Señor. Y se nos dice que Job perdió todo lo que tenía. Nos dice que cuando sus hijos estaban celebrando en la casa, pasó un torbellino y los asesinó. Se nos habla que sus posesiones fueron robadas, que perdió absolutamente todo, sus hijos, sus bienes. Incluso vamos a ver cómo Job va a perder su salud y le van a salir llagas por todo el cuerpo. Y uno diría: pero ¿por qué le sucedió esto a Job? Job no es una persona buena, no es una persona justa, íntegra, que tiene fe en Dios, que confía en el Señor. El mismo Dios dice: mira a mi siervo Job, que es justo y perfecto en todos sus caminos. Entonces, ¿por qué Dios permite que estas cosas le ocurran a su siervo? Y más allá, ¿por qué Dios permite que nosotros, como sus hijos, como cristianos, suframos? Y es que ¿quién no sufre en este mundo? Hasta los ricos, hasta los que dicen que tienen una buena salud, siempre están constantemente en sufrimiento, en dolor, en desgracia. Y siempre nos surge esa pregunta: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Y debemos hacer 2 aclaraciones. La primera es que Dios no es el autor del sufrimiento, Dios no es el autor del pecado ni del mal. Y quien diga eso está en una herejía. Sabemos que Dios todo lo que hace es bueno, es perfecto, es santo, es puro. Pero el hombre, por su desobediencia, por la caída, acuñó para sí el sufrimiento, el dolor. La maldición que vemos hoy en día en la creación fue gracias al pecado que el ser humano nos trajo al mundo. Entonces ahora cargamos con esas consecuencias: el sufrimiento, el dolor, las enfermedades, pero Dios no es responsable de esto. Ahora, que esto no se le escapa de las manos a Dios es otra cosa. Y esta es la segunda aclaración que quiero hacer. Que aunque suene ilógico, que aunque no tenga sentido en nuestra mente, aunque Dios no es el responsable del mal, ni Él lo causa ni lo genera, Dios lo permite por una razón, por un motivo. ¿Cuál es? No tengo idea, ni nadie tiene idea, porque solamente Dios
conoce el propósito por el cual permites el sufrimiento. Y muchas personas intentan justificar a Dios. No. Es que es el diablo que está haciendo estragos por todo el mundo. Lo que pasa es que Dios no tiene el control sobre todas las cosas. Hay cosas que a Dios se le escapan de las manos por el libre albedrío, porque el diablo es malo y no se quiere sujetar a él. Pero en el libro de Job, al comienzo, vemos que todo esto que le sucede a Job lo hace Satanás. Y uno diría, ahí está, hermano, es el diablo, ¿vio? Por eso hay que reprender al diablo en todo momento y hay que hacer guerra espiritual, que no sé qué más. Pero ya va. En los primeros versículos, ¿quién le permite al diablo hacer lo que hace? Dios. ¿Y quién le dice a Satanás, has visto a mi siervo Job, que es perfecto? Dios. Significa que es Dios el que está obrando esto. No es Dios quizás el que ejecute el mal que está ocurriendo, pero es Dios que en su soberanía lo permite. Dios es soberano y Él sabe por qué permite las cosas. Y con estas insinuaciones muchos quieren decir que el diablo es soberano, que el diablo hace lo que Él quiere y que Dios está limitado, Dios está atado. Mis hermanos, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es todopoderoso y Él hace lo que quiere. Y también ponen al hombre como el héroe de la historia. Oye, si yo no me esfuerzo y yo no hago esto, los planes de Dios van a ser frustrados. ¿Cómo los planes de Dios van a ser frustrados por un simple mortal? Incluso por un ser espiritual como Satanás. No, los planes de Dios no son frustrados ni por nadie ni por nada. Si vemos en Lucas 22, vemos cuando Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle. Satanás pidió a Cristo, pidió al Padre, permiso para zarandear a Pedro. O sea que Satanás no puede hacer nada sin la voluntad de Dios. Ahora, Pedro seguramente pensó dentro de sí, ay Señor, pero tú no lo vas a dejar, ¿verdad? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Pero yo he rogado para que tu fe no falle. O sea, papito, te van a zarandear. ¿Y qué zarandeada? Tanto que vas a negar al Señor. Pero luego Jesús le dice, pero cuando regreses, consuelas a tus hermanos. Jesús ya sabía que él iba a volver. ¿Por qué? Porque Jesús estaba intercediendo por él para que su fe no fallara. Y al final su fe no falló. Y vemos que los hijos de Dios, a pesar que sufren, a pesar que se equivocan, al final su fe no falla. Su fe vuelve. Y eso es precisamente lo que Dios quiere demostrar en el libro de Job. Cómo luce una fe salvadora, cómo luce una fe verdadera que permanece hasta el final. Y ahora vemos que Job no sufrió porque su vida estuviera mal. Job no sufrió porque fuera una mala persona, sino que Job sufrió precisamente porque estaba haciendo el bien. Job sufrió porque tenía una buena vida. Y como dice Steven Lawson, fue por su fe que llegó a sufrir. Porque Dios lo está poniendo como ejemplo de lo que le sucede a una persona, que su fe verdadera está cimentada en Dios. Que aunque sufra, que aunque le quiten todo, él va a seguir firme. En Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Quién inicia el reto? Dios. Dios es el que le dice, mira Satanás, ¿has visto a Job? Es recto, es perfecto en sus caminos, me teme, es apartado del mal. ¿Qué significa? ¿Que Job era un ser humano perfecto? No.
El único ser perfecto y sin pecado es nuestro Señor Jesucristo. Pero Job era una persona con una fe tan fuerte que estaba justificado delante de Dios, que los frutos que daba eran perfectos, que su vida era íntegra, que él estaba sujeto al Señor. Y ahora Dios le va a demostrar a Satanás cómo luce esa verdadera fe. Y por eso permite que Satanás le quite a Job todas sus posesiones, hasta su salud. Pero Dios le dice, pero no le toques la vida, no lo mates, déjalo con vida. Ahí está, que es Dios el que limita a Satanás, no vas a hacer esto. Job 2:9 dice, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Wow, qué esposa, ¿no? Y qué bárbaro ver que a pesar de todo lo que les había ocurrido a Job, mire lo que dice en el versículo 10. Hablas como una mujer necia, o sea, apártate de mí. Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca aceptaremos lo malo. Es que Dios da cosas malas, sí, Dios permite las cosas malas. Dios da las cosas malas. Y a pesar de esto, nos dice el texto, Job no dijo nada incorrecto. Dios vio que Job no lo maldijo, sino que lo contrario, lo bendijo. Job 5:18. Dios abre heridas, pero también las sana. Hiere tu cuerpo, pero te devuelve la salud. Es decir, que si te llega una enfermedad a tu vida, si eres herido, no significa que a Dios se le escapó de las manos. Es el mismo Dios quien lo hace, quien permite estas cosas, pero así como hiere, así cubre nuestras heridas. Así como nos disciplina, también sabe consolarnos. Y ahí vemos los dos atributos de Dios. Su ira, su disciplina, pero también su amor, su compasión, su gracia. 13:15. Aunque el Señor me mate, yo en Él confío. Y wow, esta frase siempre me ha impactado de una manera increíble, porque es ver que Job dice, bueno, Señor, aunque tú me quites la vida, aunque tú me mates, yo igual confío en ti, yo igual te bendigo, yo igualmente sigo confiando en tu soberanía, en tu voluntad, en lo que tú haces, porque sé que tú eres bueno. Así luce la verdadera fe. La verdadera fe no es que yo declaro y decreto lo que yo quiero que ocurra. No es que yo llego y si las cosas están bien, es que yo digo, alabado sea Dios, y cuando está mal, digo, berro, ¿será que me está faltando fe? ¿Será que no estoy orando lo suficiente? Y tengo que decretar, y tengo que diezmar, y tengo que darle más a Dios para que Él me dé. No, la verdadera fe dice, bueno, Señor, aunque todo esté mal, aunque yo me estoy muriendo aquí, yo te bendigo. Yo confío en ti. Así es. Pero podemos ver que Job, a pesar de estas actitudes, a pesar de su fe, como un ser humano, Job colapsó. Empezó a pedirle explicaciones a Dios a lo largo de los capítulos. Comenzó a demandarle, bueno, pero ¿por qué ocurre esto? Si yo soy una persona íntegra, si yo confío siempre en el Señor. Y Job comete un error bien grave, que es que Dios no le debe explicaciones a nada ni a nadie. Y por eso viene Dios y lo confronta. Job capítulo 38, versículos del 1 al 2. Miren lo que dice. Dios le respondió a Job desde la tormenta. ¿Quién eres tú para dudar de mi sabiduría? Si solo tonterías has dicho. ¿A quién eres tú para dudar de lo que yo estoy haciendo? ¿Quién eres tú para demandar una explicación? Lo único que has hecho es decir tonterías. ¿Acaso tú creaste la tierra? ¿Acaso tú colocaste
el límite para que el mar no pasara más allá? ¿Acaso tú viste cuando yo formé las estrellas del cielo? O sea, tú no sabes nada. Yo soy el creador, yo lo hice todo, yo lo calculé todo precisamente. Mi sabiduría no se compara con la del ser humano. ¿Cómo tú, un simple mortal que no sabe nada, va a cuestionar lo que yo hago? Y ahora vemos que Job, al ser confrontado por Dios, dice en el capítulo 42, en los versículos del 5 al 6, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Wow. Vemos que Job, a pesar de todo, cuando es confrontado con Dios, nos dice, de oídas había oído hablar de ti. O sea, yo no te había visto, yo no te conocía personalmente, pero ahora que te he visto con mis propios ojos, me retracto de todo lo que dije. Cuando una persona es confrontada por Dios, mis hermanos, sobre todo si es creyente, cae al suelo, reconoce su pecado y dice, me arrepiento de todo lo que he dicho mal acerca de ti y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Job estaba de luto. Hay una versión que dice que llevó sus manos a la boca. O sea, que se cayó a sí mismo como que, qué insensatez la mía, qué cosas tan tontas son las que dije, me arrepiento, Señor. Porque entendió que Dios es soberano y que aunque no podemos entender sus gloriosos planes, porque son demasiado profundos, demasiado complicados para que los entendamos, no necesitamos entenderlo. ¿Por qué estás sufriendo? ¿Por qué estás pasando por la situación que ahorita estás pasando? Déjame decirte que no necesitas saberlo. Lo que necesitas saber es que Dios es un Dios de amor, de misericordia, y que Él sabe por qué te está poniendo esa situación. Si lo hace es porque te ama. Cuando un padre le pega a su hijo, al hijo le duele y él no lo entiende, pero el padre lo hace por su bien. El padre lo hace porque lo ama. De la misma manera, el Señor al que ama lo disciplina, al que ama lo corrige. Y muchas personas se ponen ciertas objeciones, ¿no? Ajá, pero si Dios es bueno, ¿por qué permite que le pasen cosas malas a la gente buena? No tiene sentido. Y bueno, en realidad esto nunca ha sucedido. Nunca le ha pasado algo malo a gente buena. Solamente ocurrió una sola vez y fue en la cruz. En la cruz, la única buena persona que ha existido, le pasaron todas las desgracias y todas las cosas malas de este mundo. Pero no hay nadie bueno. Entonces la pregunta sería al revés. ¿Por qué le pasan cosas buenas a gente tan mala como nosotros? Y ahí vemos la gracia de Dios. Que a pesar de lo que hacemos cada día, a pesar de lo que hacen los criminales, Dios todavía les da aliento de vida. Dios todavía permite que el sol salga sobre ellos. Dios permite que tengan alimento, que tengan paz, que tengan alegrías, que llueva sobre ellos, cuando debería exterminarlos. Eso sí es amor. Eso sí es gracia. Que Dios permita que nos sucedan cosas buenas a nosotros que somos malos. Otro ejemplo del sufrimiento que podemos ver en la Biblia es el apóstol Pablo, el que llevó más palo que una gata ladrona. Él estuvo en cárceles, fue latigado, fue apedreado, sufrió el naufragio. Este señor le pasó de todo. Y aún así, él dijo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para él, la vida consistía en ¿qué? En servir a Cristo, en conocer a Cristo. Y la muerte era una ganancia increíble. ¿Por qué? Porque iba a estar con Cristo.
nuestro centro debe ser Cristo, mis hermanos. Cristo es todo para nosotros. Y en medio del sufrimiento, Cristo es nuestra única esperanza. Pero como sé que muchos aquí van a decir, sí, hermano, es verdad, Cristo, pero todavía tengo la duda, ¿por qué Dios permite que suframos? Todavía tengo esa inquietud ahí. Bueno, vamos a responderla a la luz de la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, de los versículos 2 al 3. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que, siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Podemos ver en estos dos pasajes que el Señor permite las pruebas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para desarrollar un carácter en nosotros, para desarrollar firmeza, para darnos fuerzas en nuestra fe. Y podemos ver, como nos dice Pedro, que las pruebas nos purifican como el oro, nos dan forma. Cuando usted va a moldear un metal, ¿qué hace? Lo calientas en el horno muchísimo. Cuando ya está a rojo vivo y usted lo martilla, el metal empieza a doblarse. Usted puede darle forma. Y cuando se enfría, bueno, queda nuevamente duro. Igualmente son con las pruebas. El hierro se refina en el horno. Los cristianos nos refinamos también en las pruebas. Es ahí cuando Dios nos moldea, cuando Dios nos corrige, cuando Él nos quita todas las impurezas de nuestro corazón. Y es que en las pruebas, muchos diríamos que Dios nos está probando para ver qué hay en nuestro corazón. Pero Dios ya nos conoce. Es Dios. ¿Qué sentido tiene que Él conozca o descubra qué hay en nuestro corazón? Él lo hace para mostrarnos a nosotros y a los demás qué hay en nuestro corazón. Y cuando usted ve qué hay en su corazón, usted dice, Dios mío, qué horrible, cámbiame, transfórmame, porque de verdad que qué horrible lo que tengo dentro de mí. Las pruebas también prueban la fortaleza de nuestra fe. Ven qué tan dura es nuestra fe. Job la probó. Al final el Señor lo bendijo. El Señor le dio más hijos, le dio más bienes y una larga vida. Todo porque permaneció firme y Satanás quedó humillado. Porque él se dio cuenta que no importa cuánto humillara a una persona, si era un escogido de Dios, si esta persona tenía fe en el Señor real, nada lo iba a mover de allí. Y también Dios en muchas ocasiones permite el sufrimiento para disciplinarnos. Hay una frase por ahí que se ha hecho muy popular que dice, hermano, Dios no castiga a nadie, Dios es amor. Lo que pasa es que sufrimos la maldad que nosotros mismos creamos. Eso suena mucho como el karma, ¿no? Pero bueno, es cierto que Dios permite que las mismas consecuencias del pecado nos lleguen y suframos, claro que sí. Pero mis hermanos, Dios castiga. Si Dios no castigara, Dios no fuera justo, Dios no fuera un Dios correcto, un Dios santo. Un padre que no castiga a su hijo, es un mal padre. Un creador, un juez que no castiga, qué mal juez es, qué mal rey y soberano es. Entonces Él castiga. La diferencia es que a los que no son sus hijos, Él los castiga severamente, como los delincuentes que son. Pero los que son sus hijos, Él los disciplina. Les mete su correazo,
les da con la vara para que ellos se mantengan en el camino, para corregirlos, nunca para destruirlos. Así que si el Señor te está disciplinando, que te dé esperanza, porque al que ama corrige. Si Dios te está disciplinando es porque Dios te ama. Pero si Dios no te está disciplinando, sino que te deja vivir como tú quieres, cuidado, porque significa entonces que no eres hijo de Dios, significa que Dios no te ama. También Dios permite las pruebas para humillarnos, para que no nos creamos más de lo que somos, para que no se infle nuestro pecho y digamos, ay, mírame, soy el super cristiano, yo hago esto, yo hago aquello, mira lo grande que es mi ministerio. Por eso el apóstol Pablo nos dice, se me ha enviado un mensajero de Satanás, un aguijón que tengo clavado en la carne, para que yo no me exalte más de lo que debo. Al apóstol Pablo le llegó un aguijón que, aunque no sabemos con certeza qué es, sabemos que es algo que lo humilla, algo que no permite que él se gloríe de sí mismo, sino que diga, me basta es la gracia de Cristo, porque su poder se perfecciona en lo débil que yo soy. El Señor permite también el sufrimiento para que confiemos más en Él y menos en nosotros mismos. Muchas veces nos creemos los autosuficientes, los independientes. Yo no dependo de nadie. Yo dependo de mí mismo. Yo tengo un trabajo, yo tengo mi casa, yo hago todos mis oficios, todas mis cosas. Yo no dependo de nada ni de nadie. Pero mi hermano, sin Dios dejarías de respirar. Sin Dios tu alma dejaría de estar plena. Sin Dios no serías nada. Todos somos dependientes, dependemos de Dios, dependemos de Él. Y mientras más sufrimiento nos llega, nos damos cuenta más de eso. Que con cualquier cosita que nos pasa, nos tiramos en el piso, sentimos que no valemos nada y nos damos cuenta, wow, cuánto necesito de Dios, porque sin Él no soy nada. Y por último, el sufrimiento nos permite valorar las bendiciones de cada día y anhelar todavía más el cielo. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios por una bendición que tú consideras chiquita, que tú ves como algo insignificante? Señor, gracias por el desayuno de hoy. De verdad, ¿cuánta gente hay sin comer y yo tengo un buen desayuno? Señor, gracias porque tengo para el pasaje hoy. Que hay mucha gente pasando necesidad, que tiene que irse caminando, pero yo tengo mi pasaje. Muchas gracias. Señor, gracias porque mi hijo tiene vida. Gracias porque mi hermana tiene salud. Señor, gracias porque hay tanta gente sufriendo hoy en día y uno no lo valora. No valora las pequeñas bendiciones. Y también el sufrimiento nos hace anhelar el cielo. El día que lleguemos allá, como decían las hermanas María, que si entendiéramos lo que es el cielo, no le temeríamos a la muerte. Porque cuando lleguemos allá no va a haber más sufrimiento, ya no va a haber más dolor, más enfermedad, más estrés. Vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo en gozo total, disfrutando de Él y dándole la gloria por todo. Entonces, como dice Romanos 5, debemos alegrarnos en las pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia nos da firmeza de carácter, y la firmeza de carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. En fin, en conclusión, todo lo que hace la prueba y el sufrimiento es darnos esperanza. Esperanza de que vamos a ser salvos. Esperanza de que Dios todo lo que hace es para nuestro bien. Esta esperanza no acabará en desilusión, porque sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo que llena nuestros corazones con su amor. Es el Espíritu Santo el que nos dice, ten esperanza. Tu esperanza está segura en el cielo.
No te desanimes, vamos, fuerza, porque tú sabes que tu sufrimiento va a valer la pena. ¿Cuál es el ejemplo más grande de sufrimientos en la Biblia? Los que estamos viendo, Job. Déjame decirte que no. El mayor sufrimiento en la Biblia, humanamente hablando, pudiéramos decir que Job. Pero si somos sinceros, es nuestro Señor Jesucristo. No hay hombre que haya sufrido más de Él. Fue el varón de dolores, experimentado en todo sufrimiento. Tanto así que dijo: Padre, pasa de mí esta copa, Señor, te lo ruego, por favor. Si hay otra manera de hacerlo, vamos a hacerlo, pero por favor, pasa de mí esta copa, no quiero. Y sufrió de una manera terrible, una tortura horrible, pero sobre todo sufrió el infierno que tú y yo deberíamos sufrir. En la cruz, durante esas 3 horas, Jesús fue apartado del Señor y recibió la ira de Dios que los pecadores reciben en el infierno. Así que nadie sufrió como nuestro Señor. Y Él es un ejemplo de fe. Él es el autor de la fe y también es el consumador de nuestra fe. Y vemos que Él siempre bendijo a su Padre. A pesar que estaba cargando su ira, su desprecio, su abandono, Él se mantuvo amando a Dios hasta el final. Y esa es la misma actitud que debemos tener tú y yo. Que aunque el Señor permita angustias y dolores en nuestra vida, nosotros lo bendecimos, nosotros lo amamos, le damos la gloria y sabemos que Él lo hace para nuestra bien. Y sabemos que así Dios nos quite, Él es bueno, Él es Dios, Él es digno, pero sabemos que Él también nos da. Démosle gracias por esas cosas que el Señor nos da, porque Él cuida a sus hijos, Él provee a sus hijos. Y termino con una frase muy hermosa de Agustín de Hipona. Él dijo: Dios tuvo un hijo sin pecados en la tierra, pero no tuvo ningún hijo sin sufrimiento. Wow, tuvo un solo hijo sin pecado, pero no ha tenido ni siquiera ni un hijo sin sufrimiento. Todos vamos a sufrir como nuestro Señor Jesús sufrió, pero tenemos esperanza en medio del sufrimiento. Tenemos gozo en medio del sufrimiento. Así que aférrate al Señor, vive para su gloria y ten esperanza. Esperanza en Dios. Y aun si me